A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Comenzamos este compacto informativo destacando que una pareja de guaraos logró rescatar a 5 personas sobrevivientes del naufragio de una embarcación que zarpó el pasado jueves 22 de abril desde la localidad de La Horqueta en el estado del Tamacuro y que tenía como destino Trinidad y Tobago. Con estos sobrevivientes aumentó a 12 el número de ciudadanos encontrados con vida después de que el barco pequeño zozobró en una zona conocida como Boca de Serpiente en costas venezolanas. Flotaron en el mar durante aproximadamente 19 horas, aferrados a unas latas para almacenar lácteos que eran transportadas en la embarcación. Otras 120 permanecieron solos en una playa fría durante la noche y con el tiempo caluroso y húmedo en el día. En otras informaciones, el presidente del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne, Carlos Eduardo Albornoz, afirmó este jueves en RCR que la crisis de la escasez del combustible está retrocediendo a Venezuela en materia de producción agroalimentaria. Lo que está viendo en el estado Apure puede suceder en cualquier rincón de Venezuela, por lo menos en 12 o 13 estados. Ojo, eso es algo importante que se sepa. Y la crisis coyuntural es que de 90.000 tractores hoy tenemos 13.000 funcionales y decíamos que tenemos que comprar hace mucho tiempo 5.000 tractores por año, por lo menos por los próximos 10 años para poder equiparar el parque de maquinaria de la década de los 90. Lo que ocurre con el combustible, que nos ha llevado a niveles de una zozobra y de una incertidumbre para este ciclo 2021 del ciclo norte-invierno muy complejo, donde la misma coyuntura, el problema del combustible, del gasoil específicamente, tiene más de 400.000 toneladas de caña de azúcar todavía sin cosechar. Nos ha llevado, María Alejandra, y eso es una situación que realmente nos compromete, nos preocupa, a que las mejores perspectivas de siembra nos encuentren, imagínate esto, en referencia a la misma producción de lo que podíamos nosotros producir en 1935, 1940. Albornoz explicó igualmente que aún no se ve el desabastecimiento de alimentos en los anaqueles del país porque aún está entrando comida de otros países como Brasil. Sin embargo, destacó que esta crisis del combustible está afectando significativamente al sector alimenticio. Siguen entrando alimentos por las trochas de Colombia, siguen entrando alimentos vía Puerto Cabello, siguen entrando alimentos y por eso ustedes no notan un desabastecimiento. Y sabes que dentro de todo, ustedes no van a notar un desabastecimiento como el del año 2017, simplemente eso no va a ocurrir. Lo que sí es que bueno, no existe ningún tipo de seguridad alimentaria, no existe mucho menos soberanía alimentaria. Hay un asunto de dependencia que es prácticamente absoluto. Ya te pongo un ejemplo, nosotros llegamos a producir, en el caso de caña de azúcar, más de 9 millones de toneladas. Hemos cosechado en este año 2 millones de toneladas. Todavía nos quedan en el campo, sabemos si el combustible que tenemos va a dar para poder cosecharlo, si se van a terminar quedando parte de ellas en el campo. Por su parte, el presidente de FedeAgro, Aquiles Hopkins, afirmó hoy en RCR que ya se han perdido alrededor de 20 millones de kilos de hortalizas por la falta de combustible y que en este ciclo de invierno 2020-2021 es mucha la cosecha que está en riesgo. Ya se perdió 30% de la cosecha de frijol, 12 millones de kilos. Ya se han perdido cerca de 20 millones de kilos de hortalizas en todo el eje andino. Pero también hay pérdidas en producción láctea, en producción de leche. Las vacas se ordeñan todos los días y eso hay que llevarlo a las industrias lácteas todos los días. Hay unidades de producción que ya están paralizadas, hay industrias lácteas que han ya minimizado su recepción porque no tienen simplemente el combustible. Hay alarma en parte de nuestras agroindustrias porque se acaban los inventarios de seguridad, los inventarios de reserva. Pero quizás lo más preocupante no es lo que ya se perdió, que valga destacar que ya hay productores agropecuarios condenados a la quiebra. Productores agropecuarios que en un país donde no tenían financiamiento para ninguno de los sectores pusieron sus ahorros, su esfuerzo en sembrar. Y ese esfuerzo no lo pudieron cosechar porque no había gasoil, porque no había gasolina para llevar hasta los centros de consumo.
Ese productor agropecuario es sostén de hogar. Él tiene esposa, él tiene hijos, él tiene madre, tiene abuela. Ese señor se quedó sin empleo, ese señor se quedó sin poder generar ingresos para subsistir, que va a ser de su vida de aquí en adelante. Pero veamos el presente y veamos el cara al futuro. Estamos iniciando el ciclo de siembra más importante del año, el que se inicia con las lluvias. Ya está lloviendo, ¿verdad? Tiene 3 días lloviendo en Caracas. En el occidente del país tiene algo así como una semana lloviendo. No se están acometiendo las labores de preparación de tierra. Si no aparece el gasoil, no vamos a poder sembrar. Achilles Hawkins también insistió en que si no se busca una solución seria a la crisis del combustible, en 3 meses se verá reflejada la escasez de alimentos en los venezolanos. Nosotros hemos hecho una estimación que hoy en día, con el acceso al que hoy en día tenemos, podríamos estar hablando que se va a sembrar el 10% de la estimación que había. Donde, por cierto, valga destacar que la estimación que había es 20 o 25% de lo que teníamos hace 10 años. Entonces, eso es una situación realmente muy preocupante. Y cuando te digo que yo no me quiero imaginar, bueno, es porque nosotros los productores agropecuarios somos optimistas por naturaleza. Y nosotros a lo que apostamos es a que se solucione la crisis. Pero si la crisis no se soluciona, sí, quien se va a ver afectado es todos los venezolanos, es toda Venezuela. Y no es solamente, María Alejandra, no es solamente el acceso de alimentos de los 30 millones de venezolanos. No, es que el sistema agroalimentario venezolano es responsable, es primera actividad económica en 17 estados. 80% de las economías regionales están impactadas por el sistema agroalimentario venezolano. 30% del empleo formal nacional tiene que ver con el sistema agroalimentario venezolano. Entonces, si el sistema agroalimentario colapsa, no es solamente el impacto sobre el plato del venezolano, es el empleo principal en 17 estados del país, es el empleo de 30% de los venezolanos que tienen que ver con este sistema agroalimentario que se van a ver afectados. En otras noticias tenemos que la fracción parlamentaria de Voluntad Popular informó que Winston Flores, diputado por el estado Vargas y representante del Parlamento del Mercosur, fue expulsado de esta fracción por traicionar los principios, los valores y la confianza. Debido a elementos comprobados que evidencian traición a los principios, valores y la confianza, el diputado Winston Flores ya no pertenece a nuestra fracción parlamentaria. Así lo indicó la Tolda Naranja a través de un comunicado en Twitter. Asimismo, Voluntad Popular detalló que fue solicitando a las autoridades e instancias partidistas correspondientes que, de acuerdo con los estatus, investiguen y determinen las responsabilidades pertinentes, incluyendo la expulsión del diputado Flores del partido. En este sentido, Winston Flores pidió pruebas a su ex partido político Voluntad Popular sobre la acusación de audios supuestamente filtrados y rechazó que se le llame traidor. Por medio de un comunicado, el parlamentario expresó lo siguiente: rechazo categóricamente que se me llame traidor. No fui yo quien filtró audio alguno y para tan grave acusación pido pruebas. En materia de salud, la vicepresidenta de la administración de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, aseguró que en las últimas 24 horas se registraron en el país 1.238 nuevos contagios y 17 fallecidos por COVID-19 en el país. Rodríguez indicó que en estos 409 días de pandemia en Venezuela se han registrado 194.959 contagios, 177.082 pacientes se han recuperado y 2.099 han fallecido. Entre tanto, el tercer pico de la pandemia del COVID-19 está azotando a los venezolanos que han sido desplazados de Apure hacia Colombia, tras el conflicto armado entre guerrilleros y la Fuerza Armada Nacional. Las autoridades sanitarias del vecino país exhortaron a las autoridades y demás países a que apoyen con insumos médicos para atender a los refugiados venezolanos. Nuestros colegas de Voz de América nos dan los detalles desde Arauquita, Colombia. Franca, porque no podía respirar. Esta venezolana de 21 años hoy agradece a la vida por darle 2 oportunidades: poder huir sana y salva del fuego cruzado en el municipio de La Victoria y estar libre de coronavirus. Nosotros vivimos, somos 5. Nos apartaron, pero como cuando nos dijeron que teníamos positivo, nos tocó sacarnos a mi hermanito. Como Rosa, su esposo Javier también dio positivo por COVID-19. Los dos se contagiaron en el refugio junto con más de 10 personas. De que nos hicieron la prueba, dijeron no tienen prueba, agílenlo nada más y con tapabocas no podíamos salir por de los 14 días, no pudimos salir para ninguna parte, aquí encerrado y aislado. El secretario de Salud del municipio de Arauquita, Raúl García,
relató a La Voz de América que se está realizando un tamizaje entre la población y la realización de pruebas cada 3 días en los 20 refugios. El municipio de Arauquita pues está enfrentando esta tercera fase del COVID-19. Tenemos un aproximado de 80 casos, haciendo una especie de tamizajes y todo el cerco epidemiológico a los casos positivos de COVID-19. El funcionario hace un llamado a la comunidad internacional para que llegue más ayuda, ya que es vital en esta crisis humanitaria. Cada uno de los organismos que puedan apoyar la emergencia que está pasando los hermanos venezolanos a que aporten y que acompañen al municipio de Arauquita. Ante este conflicto armado en Apure, el Ministerio de la Defensa del régimen de Nicolás Maduro notificó que 8 militares venezolanos fallecieron en esta zona del país, elevando a 16 el número de bajas desde que comenzaron estos combates en marzo. El organismo publicó una esquela con los nombres de los 8 soldados muertos en combate, sin precisar si el hecho guarda relación con unos cruentos combates que se reportaron este lunes en un comunicado. Por su parte, el embajador del gobierno interino de Venezuela en Colombia, Tomás Guanipa, destacó que la situación que se registra en Apure es consecuencia de que el régimen de Nicolás Maduro está utilizando a la Fuerza Armada Nacional para involucrarse en un conflicto interno de las disidencias de las FARC. Ha hecho que surja un grupo alternativo que está peleando el poder de las FARC con Santrich, lo cual quiere decir evidentemente que es un problema interno de ese grupo terrorista. La gravedad de lo que está ocurriendo en Venezuela es que el régimen de Nicolás Maduro ha utilizado la Fuerza Armada Nacional para involucrarse en el conflicto interno de las FARC en Venezuela. ¿Qué quiere decir esto? El grupo que es liderado por Santrich tiene el apoyo absoluto del régimen de Maduro, y Maduro, en apoyo a él, utiliza la Fuerza Armada Nacional para enfrentar a ese grupo disidente que está peleando el poder a este terrorista Santrich. De ahí surge la confrontación violenta que hemos visto en los últimos meses y que arrancó el 21 de marzo, que según cifras oficiales del Ministerio de la Defensa del régimen de Maduro, son ya 16 militares venezolanos que han perdido la vida. Pero la verdad es que lo que se conoce de lo que ha ocurrido es que son decenas de militares venezolanos que han sido asesinados por estos enfrentamientos, y es absolutamente vergonzoso para los venezolanos que nuestra Fuerza Armada Nacional sea utilizada para dirimir un conflicto interno de una guerrilla terrorista y no para expulsar a todos los irregulares que hacen vida dentro de Venezuela. Guanipa afirmó igualmente que por muchos años el régimen de Maduro ha permitido que estos grupos irregulares estén en territorio venezolano, actuando con la mayor impunidad, llegando incluso a tomar el control completo de poblaciones civiles y someterlas a un régimen de terror y de extorsión. Y el gravísimo problema que estamos enfrentando en Venezuela es que, teniendo el territorio libre para el fortalecimiento de estos grupos guerrilleros durante los últimos años, han venido ejerciendo el control de la frontera y del territorio venezolano que es próximo al Estado colombiano. Y en este momento, en los últimos tiempos, nunca el régimen de Venezuela ha confrontado con ellos de ninguna forma y les ha permitido actuar con absoluta libertad y total impunidad. En otras noticias tenemos que una avioneta con 120 panelas de presunta cocaína se estrelló este miércoles en una playa del estado Falcón. Sin embargo, no se detalló la playa en la que ocurrió el accidente, aunque más tarde algunos usuarios de las redes sociales y la SODI indicaron que el hecho se registró en el municipio Píritu. En las fotografías se ve la aeronave en la orilla del mar, mientras funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana incautan los paquetes de estupefacientes. También tenemos información del clima, y es que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, informó que para este jueves se espera una vaguada a la altura sobre el Mar Caribe, lo que originará inestabilidad atmosférica en gran parte del país. El organismo señaló que las precipitaciones serán de intensidad variable, siendo más intensas frecuentes en el centro occidente, centro norte costero, llanos centrales y occidentales, Zulia, Andes, Anzoátegui y Bolívar.
En la Gran Caracas, el instituto también informó que tendrá un ciclo nublado de buena parte del periodo, con precipitaciones de intensidad variable, algunas acompañadas de actividad eléctrica, especialmente después del mediodía. Y pasamos a la materia económica, y es que Venezuela registra la tasa de desempleo más alta del mundo, ubicándose en 58,3% en 2020 y en lo que va de 2021. Esto según datos del Fondo Monetario Internacional. Según el FMI, los niveles de desempleo en el país superan incluso los de naciones pobres de África como Suráfrica, Sudán y Armenia. Por su parte, el economista Luis Oliveros indicó que las cifras oficiales del régimen ubican la tasa de desempleo entre 7% y 8%, lo que, en su opinión, refleja la falta de información. El compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional, en Colombia, las autoridades de Cali incendiaron las alarmas tras las fuertes protestas y disturbios que han dejado al menos 55 personas heridas hasta el momento. En este sentido, el alcalde de la capital del Valle del Cauca, Jorge Iván Ospina, describió que ya suma una cantidad de millones de pesos entre los daños materiales en la ciudad y también advirtió que los venezolanos que participen en estos hechos vandálicos serán deportados a Venezuela. Y pasamos a los deportes. El Manchester City dio un paso importante para disputar su primera final de la Liga de Campeones este miércoles, al vencer 2-1 en la cancha del Paris Saint-Germain en la ida de las semifinales. Puso por delante a los locales su capitán Marquinhos, pero el City dio a la vuelta al marcador gracias a Kevin Bryant en el minuto 64 y Riyad Mahrez en la fracción 71. Así llegamos al final de este compacto informativo meridiano. Los dejamos con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.